Ron. Bueno, vamos entonces con la mesa, con el trabajo de nuestra querida amiga, profesora, maestra querida, Melina Mabel Ghione, quien es abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires, posee 5 títulos de posgrado, es diplomada en Psicología Jurídica y Victimología, es diplomada en Gestión Pública de la Economía Social y Popular, con orientación en promoción y articulación territorial. Posgrado en Docencia Universitaria con formación pedagógica de la Facultad de Derecho de la UBA, posgrado de Abogado del Niño de la misma Universidad de Buenos Aires, posgrado en Justicia Juvenil y Derechos del Niño de la UBA, y se encuentra elaborando su tesis de la maestría en Problemáticas Sociales Infantos Juveniles de la Universidad de Buenos Aires, sobre infancias privadas de cuidados parentales. Se desempeñó también como jefa del departamento de despacho en el, aquí, Meli, si vos me decís, en el Ah, INSSJP, por favor. Nacional, en el PAMI. Ajá, perfecto. De Argentina. Fue directora de Asuntos Legales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y fue abogada en el equipo público de abogadas y abogados del niño y de salud mental del Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Fue asesora experta en la jefatura de gabinete de ministros de la Presidencia de la Nación y asesora del gabinete en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como jefa de trabajos prácticos en el Departamento de Derecho Público de la UBA, docente en curso de especialización de la justicia sobre derechos de la infancia, UNICEF UBA, dirigido a jueces y juezas de familia y penales, fiscales y defensores e integrantes del Poder Judicial de las provincias de Jujuy, Salta y Santa Fe. Es presidenta de la Asociación Civil Pequeña Escala, vicepresidenta de la Comisión de Diversidad Sexual e Identidades de Género de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires. Conduce en primera persona Voces de la Infancia y Adolescencia, que se emite por Radio Z junto a vos. Es miembro de CASACIN, Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y asesora externa del Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis. Continúa ejerciendo como abogada de niñas, niños y adolescentes, abordando temas de problemáticas sociales, infantos juveniles, y está matriculada en CABA y CASI. Querida Melina, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias. Les voy a pedir un momento porque no estaba preparada para hacerlo ahora, pero bueno, son 2 segunditos y No te aflicas. ¿Tenés que presentar algún power o es...? Power para presentar y como cambié de computadora me están pidiendo todos los permisos, pero ya creo que logré. A ver. Ahí te dejo como presentadora, así podés... Ah, ya lo tengo listo. Listo. Ahí estamos. No sé si puedo compartir directamente. Sí, compartilo directamente, Meli. Ahí está, a ver. Ahí está. Bueno, ante todo, gracias por la empresa. A ver, dice cancelar. Ah, ok. Pista en la aplicación. Perdón, ¿eh? Sí, tranquila. Me dijeron, yo dije que sí. ¿Viste? Ahí No hay está, problema. ahí está. No, muy bien. No sé, ¿la ven? ¿A la Se ve presentación? perfecto. Sí, se ve muy bien. Bueno, antes que nada, felicitaciones para toda la comisión. Muchas gracias por permitirme estar presente. También gracias, Gabriel, por convocarme. Para mí es un desafío hablar delante de ustedes hoy porque entiendo que saben mucho más que yo de lo lo que tiene que ver con las violencias contra las infancias y las adolescencias, sobre todo sobre los indicadores, ¿no? de maltrato infantil. Así que lo que vengo a proponerles con la ponencia tiene que ver con repensar nuestras prácticas de intervención, el abordaje de las prácticas y cuestiones de trabajo interdisciplinario. Me apena mucho no haber terminado de escuchar la ponencia sobre abuso sexual infantil porque me parece que tiene que ver mucho, bueno, de hecho el abuso sexual infantil es una de las formas de maltrato que está contenida desde lo normativo, ¿no? Bueno, un poco la presentación va encaminada a eso, a las violencias contra las infancias y adolescencias y lo que les vengo a proponer
para hablar esta noche tiene que ver con el marco normativo, los casos con los que encontramos en la práctica, la implementación y vigilancia de las leyes y pensar en nuestras prácticas. Voy rápido porque entiendo que tenemos poco tiempo. Cualquier cosa me paran, porque no los veo yo, así que ustedes corren con ventaja. Bueno, los objetivos tienen que ver esto de promover la singularidad a la hora de hacer una intervención, promover las buenas prácticas en el ámbito de la justicia, que creo que es un ámbito donde ustedes como peritos también trabajan, y también promover la escucha activa. Todo esto tiene como fin, hay algo que vengo trabajando hace muchos años que tiene que ver con las prácticas estandarizadas que propone la justicia y cómo esas prácticas a la hora de proponer trabajos colaborativos, que tiene que ver con cómo y en qué momento tomar los informes que presentan los psicólogos, por ejemplo, los psicólogos, los trabajadores sociales, los que tienen el contacto directo con estas infancias y adolescencias, que muchas veces quedan invisibilizados en los procesos judiciales, pueden aportar y a la hora de trabajar de forma colaborativa pueden hacer que esta justicia empiece a responder en tiempo, se empiece a responder en justicia, ¿no? Que es lo que vienen a buscar las infancias y las adolescencias judicializadas. Bueno, un poco como para dar un marco normativo, ustedes saben, soy abogada, entonces como soy abogada siempre necesito como tener ese paraguas, ¿no? Que cuando hablamos de maltrato infantil lo vamos a encontrar en la Convención de Derechos del Niño, en el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, también en el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la promoción y protección de los derechos del niño, en la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas, puntualmente la que habla de protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo, la observación general número 8 de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la ley marco que tenemos en la Argentina, que es la ley de protección, la 26061 del Código Comercial y Civil y Comercial de Nación, el artículo 647 puntualmente, y para llegar a la ley Lucio, que me parece que es, si bien viene a reforzar algo que ya estaba escrito en la 26061, me parece que con esto que pasó con Lucio, que tiene que ver con, no sé si lo recuerdan, el caso del niño que sufría maltrato y abuso sexual, que fue asesinado, ¿no? De 5 años, que bueno, que tuvo como un lugar mediático, y este lugar mediático terminó en hacer fuerza para que el Poder Legislativo trabaje sobre una ley en particular para visibilizar las peores formas de maltrato infantil y también para que tanto en el Estado como también en entidades privadas, públicas y privadas, se capacite en relación a los indicadores del maltrato infantil, cómo visibilizarlos, cómo hacer los canales de denuncia y bueno, hacerlo de forma obligatoria, capacitarse, y esto no solamente en los 3 ámbitos de poder, bien la dije, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, sino también hacerlo visible y que las personas que hagan esta capacitación terminen siendo multiplicadores, ¿no? Para visibilizar y qué hacer, ¿no? Porque muchas veces el objetivo de las prácticas a personas que no están, que no tienen la obligación, no, todos tenemos la obligación. Todos tenemos la obligación de hacer la denuncia. Bueno, y también acá les traje para compartirles esta noche, les traje datos, ¿no? Que bueno, que es un poquito para ayudarnos a pensar, ¿no? Con respecto a los indicadores de violencia, en las prácticas de crianza puntualmente, también en las formas de castigo. Fíjense que ahí los datos, el 59% de chicos y chicas entre 1 y 14 años experimentó prácticas violentas en la crianza, el 42% experimentó castigo físico. También esto, el 51,7% experimentó agresión psicológica como gritos, amenazas, humillaciones, tirar orejas. Que a veces estas prácticas de crianza estén involucradas con generar terror, algo que ustedes deben ver en la práctica mucho más que lo pueden ver y también lo pueden observar en los indicadores a la hora de realizar sus intervenciones, más que los abogados, ¿no? Que nos excede. Lo que no quita que nosotros también
tengamos que capacitarnos, porque nosotros los abogados somos los que llevamos los expedientes judiciales y los que tenemos que, a la hora de leer, ¿no?, los expedientes, saber detectar o cuando algo nos hace ruido. Por eso me parece importante esto del trabajo colaborativo, leer los informes, invalidar los informes, en que cuando los profesionales se sientan expuestos puedan pedir una reserva de los informes que presentan en los expedientes judiciales. Entonces, eso es una forma de abordar el trabajo colaborativo y también darle lugar a los profesionales desde su expertise, desde lo que traen al expediente, que no es nada más ni nada menos que visibilizar estos indicadores, ¿no? Bueno, y también les traje acá también unos datos que de la línea 102, que es la línea, el canal de las denuncias a nivel nacional. Y bueno, son números para pensar, ¿no? El 39.409 llamadas en todo el país, digamos, que tienen que ver con, llamaron para hacer consultas sobre violencia. El 21.000% fueron consultas relacionadas a diferentes formas de violencia contra niños, niñas, adolescentes. Y también hubo muchas consultas recurrentes que arrojaron que el 21,32% eran consultas sobre maltrato físico, el 15,55% sobre negligencia o falta de cuidados básicos y el 14,86% sobre consultas legales. Esto también tengamos en cuenta que la visibilidad del 102 también viene después de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó con esta pandemia? Con la presencia en la casa, con la presencia de que miro por la ventana porque tengo una ventana enfrente, miro por la ventana y veo qué pasa en el otro lado, veo vecinos, escucho, que no es lo mismo que en las ciudades, como por ejemplo, no sé, la ciudad de Buenos Aires, que donde la gente generalmente no está en su casa. O, como pasa en los pueblos, que generalmente saben lo que pasa y nadie interviene. Creo que esto vino un poquito, esta situación que le tocó transitar a Lucio, que visibiliza la peor forma de violencia, que tiene que ver con la muerte, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la muerte? Por eso me parece tan interesante escucharlo a Ricardo y escucharla a las chicas puntualmente, porque me parece que ustedes traen una expertise a los expedientes judiciales que muchas veces terminan como desatando los nudos que se encuentran, ¿no? El trabajo que hace Vir, a la hora de lo que hablan los cuerpos. No sé si me están... Bueno, un poco contarles, creo que no sé si llegaron a escuchar el tema de Lucio, que bueno, que lo que vino un poco fue a visibilizar un poco la urgencia de lo que es el maltrato infantil y la importancia de estar capacitados, la importancia de saber qué hacer, ¿no? A veces no es, yo siempre digo cuando doy charlas es, cuando no sepas qué hacer o si no te pongas a investigar, llama al 102, comunícate con profesionales. Creo que el mejor consejo que se puede dar. Bueno, y después, bueno, acá un poco con definiciones que ustedes ya conocen, que tienen que ver qué consideran desde el derecho, ¿no? A la hora de pensar niños y niñas adolescentes, concepto de violencia. Me parece que me están pidiendo admisión. Bueno, me voy a concentrar porque si no, no vamos a llegar. Bueno, el concepto de violencia y lo que está recetado, no solamente de UNICEF, sino también lo que se receta a la hora de pensar desde los expedientes judiciales. Es muy difícil configurar el maltrato infantil, y esto se los tengo que decir, porque siempre que, por lo menos acá en lo que es mi experiencia dentro de lo que es provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que se da una situación de maltrato infantil, que me ha pasado hace poco, un caso en el que una madre en una situación que se desbordó, lo cuelga a su hijo de una puerta, lo deja 10 minutos y se realiza una denuncia, los vecinos hacen una denuncia porque según la denuncia y lo que relatan los vecinos que fueron testigos, tuvo el nene 10 minutos gritando, un nene de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, se hizo la denuncia, intervino la Guardia Jurídica Permanente del Consejo de Derecho de Niñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en ese marco se inicia un proceso de maltrato infantil, ¿no? Que es de violencia, porque ni siquiera tienen el número, el nombre figura para que se pueda caratular un expediente. Bueno, se caratula el expediente, cuando llega el expediente al juzgado, lo primero que hace es
se visibiliza la violencia entre adultos, ¿no? Violencia cruzada. Fue muy difícil sostener que la mirada en el niño, la mirada en este niño de 10 años fue demasiado difícil. ¿Por qué? Porque casi todas las pericias que se hacían, intervino el cuerpo médico forense, también hizo su intervención desde el Ministerio de Justicia, y casi todo iba hacia la violencia entre adultos. También intervino el equipo de cámara, no sé si ustedes saben que la Cámara Civil y Comercial de la Nación, que está dentro de la jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires, tiene un equipo que son psicólogas que intervienen en casos judicializados que involucran a niños que generalmente están trabados. Bueno, en ese contexto se hicieron intervenciones, pero casi todo desembocaba en eso, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Bueno, y acá que llamamos violencia contra las infancias y adolescencias, bueno, está la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es cualquier acción o omisión que viole los derechos de niños, niñas y adolescentes y que afecte la posibilidad de disfrute en el grado óptimo de salud o en su desarrollo también, ¿no? ¿Y qué abarca esto? Abarca la negación de su condición de sujeto, y ahí ya nos vamos acercando a la concepción que tiene la 26061, suprimiendo el reconocimiento de persona y los mismos derechos humanos que el resto, la afectación de su salud física y psicológica, cuando se pone en riesgo el desarrollo integral, cuando se aumenta la intensidad de la repercusión y complejidad. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver cuando, por ejemplo, tiene muchos ingresos al hospital, cuando hay muchas denuncias de la escuela. Como ustedes bien saben, el rol que tiene el Poder Judicial desde la modificación a nivel nacional de la 26061 es de control de legalidad de lo que hace el órgano de aplicación. Y el órgano de aplicación depende del Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo provincial, local, ¿no? Que están, según las provincias, pueden ser defensorías, en algunas provincias lo llaman defensorías, en otras provincias lo llaman Secretaría de Niñez. Acá en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, está el Consejo de Derechos Niños, Niñas, Adolescentes, y en el Consejo tiene 2 defensorías en cada comuna, para garantizar la proximidad a la hora de hacer una intervención, para respetar el centro de vida de estos niños, niñas, adolescentes. Bueno, como siguiendo, bueno, los tipos de violencia, que ustedes lo conocen muy bien porque son peritos, hablamos de la violencia física, esto está tipificado, ¿no? La violencia sexual, la violencia verbal o psicológica, y también es un tipo de violencia, la negligencia o trato negligente. No sé si me hizo un ruido, pero no sé si a qué viene ese ruido. Voy a mirar. No, pensé que alguien iba a entrar. Bueno, los ámbitos generalmente donde donde está puesta la mirada son la familia, la escuela, los servicios de salud, muchas veces son los que realizan la denuncia para que el órgano de aplicación empiece a intervenir. Los servicios de protección de infancia, también se puede dar en un espacio de ocio, espacios deportivos, plazas y bibliotecas, y que las personas le den intervención por la llamada telefónica al 102. Las manifestaciones, yo les hice así como, le marqué las manifestaciones que están tipificadas, que son el abuso y la explotación sexual infantil, las redes de tráfico de drogas o redes de delincuencia que utilizan a niños, niñas, adolescentes para cometer delitos, e incluso ahí les puse puntualmente contra otros niños y niñas, las agresiones entre bandas, la utilización de adolescentes en grupos armados y en conflictos bélicos. Después, cómo se ejerce la violencia ejercida en relaciones efectivas y la violencia ejercida contra niños, niñas, adolescentes pertenecientes a grupos de especial vulnerabilidad. El punto 2 lo marqué puntualmente para las infancias que tengan algún tipo de discapacidad, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Tenemos que afecta a la salud, lesiones físicas, relación, y que esto también tiene costos económicos y costos sociales, no solamente para las familias
sino también para el Estado, ¿no? Que hace estas intervenciones en relación a partidas presupuestarias destinadas para las intervenciones, cuando lo tiene que hacer el órgano de aplicación, ¿sí? Que son partidas presupuestarias que están en el marco de la intervención, ya sea en seguimiento, ya sea en implementación de políticas públicas, y también en lo que cuesta mover todo el aparato judicial para realizar una intervención. En la cuestión de afectación de salud, esta afectación de salud es directamente en la singularidad de este niño y niña adolescente, el tema de las lesiones físicas también, que muchas veces, bueno, salvo la peor forma de expresión de maltrato y violencia, que es la muerte, también tenemos todo lo que tiene que ver con las lesiones también no solamente físicas, sino también psíquicas, ¿no? Recién estábamos escuchando en las posiciones anteriores cuando hablaban de abuso, ¿no? De lo que lo relataban las expositoras. Y después, bueno, algo que me parece muy interesante aclarar, siempre que doy una disertación, tiene que ver con esto de qué hablamos cuando hablamos de las violencias, que contienen, ¿no? Estas violencias, los tipos, los destinatarios múltiples, los contextos distintos, diferentes, perdón. Y la violencia en sí, que tiene que ver con una intervención de la mirada. Hay lo de la sola mirada, lo pongo entre comillas, no las puse ahí en la diapositiva, pero siempre lo pongo entre comillas, porque esa sola mirada es algo que yo justamente vengo a criticar, ¿no? Que tiene que ver con esto de la estandarización de las intervenciones. ¿Qué pasa cuando es un expediente más? Nunca es un expediente más. Un expediente que involucra infancias y adolescencias no puede ser un expediente más. Y no solamente en términos también de procesales, sino en términos de tiempo. ¿Qué pasa con ese tiempo de espera? Y bueno, y esto un solo destinatario, un solo contexto. Bueno, yo voy así. Después se las voy a dejar a la diapositiva, pero bueno, había preparado algo más. Bueno, acá les había dejado algo que me parecía muy interesante de Galeano, les había preparado un video. No sé cómo estamos de tiempo, dura 1 minuto, no sé si lo podemos pasar. Y sí, Meli, probemos. No, bueno, probemos. Yo igual quiero pasarles después otro video más, pero por eso, pero son muy cortitos. La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que piensa, la prohibición de hacer lo que se siente, la humillación pública, son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. En Chile, me comenta Andrés Domínguez, los derechos humanos tendrían que empezar por casa. Bueno, creo que esto tiene que ver con esto de desnaturalizar. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con estas violencias en el día a día y saber que estas violencias están tipificadas, tienen una contención, ¿no? Y ahí es meternos ya en las características del acto violento, que yo no tengo dudas que todos los que están presentes hoy acá ya entienden cómo funciona esta simetría de poder de A sobre B, pero lo que puntualmente quería hablar, que es lo que estoy trabajando, es qué pasa con este auditorio, ¿no? ¿Qué pasa con este ser? Con estos espacios donde hay un tercero, que puede ser cualquiera de nosotros, que escucha, que ve, que presencia una situación de violencia que involucra a un niño, niña, adolescente. ¿Y qué pasa con esto de la mirada del otro, ¿no? La mirada de qué hace el otro y también qué contiene el otro cuando no hace nada, ¿no? En esta omisión, que es un poco lo que yo
presento en mi trabajo. Después lo que les traje es un poco los motivos de intervención que tienen que ver con, les presento una tabla que tiene que ver con por qué interviene, por qué estos niños, estas infancias, estas adolescentes terminan siendo judicializadas. Y fíjense que la mayoría de los casos tienen que ver con esto del fortalecimiento familiar, el apoyo económico, también están discriminadas por provincias, cuáles son los motivos de intervención a nivel nacional, por provincia, y también fíjense que están el tema de que puede ser el acceso a educación. Cuando habla de acceso a educación, la tabla tiene que ver que esta denuncia viene porque el niño no está asistiendo. Y hablo de niños, porque cuando un adolescente no asiste al colegio, no interviene el órgano de aplicación, pero cuando un niño no asiste al colegio, sí interviene el órgano de aplicación. Entonces, ¿en qué momento interviene y cuándo interviene y por qué interviene? Y también es interesante ver el mapa federal para darle lugar a estas infancias de las provincias que tienen otras características que están atravesadas por la cultura de cada lugar, por la situación geográfica de cada lugar. Y bueno, y ahí es un poco la propuesta de hoy, que es lo que quería, ¿no? Es invitarlos a reflexionar de cómo intervenimos y por qué es tan importante que yo esté hoy dando una charla de este tipo de intervención, de la parte judicial, porque ustedes son peritos y es súper importante lo que ustedes dicen, cómo lo dicen. A mí me llama mucho la atención últimamente cómo se cuestiona la palabra de los peritos, ¿no? Los informes de los peritos. Y siempre que doy una charla para psicólogos pienso en que ustedes vienen a traernos luz a estos casos, no a ser cuestionados. Por eso siempre les digo y los invito a que cuando tengan que decir algo, que consideren que las partes, para no entrar en ese litigio judicial de que impugnan algo que ustedes tengan que decir siempre que intervengan niños, niñas, adolescentes, que trabajen de forma colaborativa con... ahí escribieron algo, no sé qué escribieron, no llegué a leerlo, les pido disculpas. Les decía que es muy interesante que trabajen de forma colaborativa con los juzgados, que les hagan, ustedes en los informes trasciendan y más allá del papel, que tengan un espacio, o que ustedes convoquen también un espacio. Yo ahora estoy trabajando con el Centro de Salud Mental 1, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde ellos, por ejemplo, están interviniendo en casos de niños, niñas, adolescentes, donde el órgano de aplicación del Consejo de Derechos le pide a ellos que informen y ellos no saben el seguimiento del expediente y son los que acompañan en su espacio clínico a los niños, ¿no? Entonces le digo, bueno, comunícate con el juzgado, y dice, no puedo porque como el órgano de aplicación depende del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo es el que le paga el sueldo, le digo, vos podés tener una comunicación informal, manifestarle tu preocupación y también ese acercamiento con el expediente, ¿no? ¿Qué pasa cuando el expediente no guarda relación con lo que el pibe o la piba transita en el día a día? O sea, ¿quién más legitimado que ustedes para llevar? Ustedes son los que lo ven semana a semana al pibe, que no es lo mismo que el juzgado, que muchas veces ni lo ven al pibe, porque no lo escuchan al pibe, porque les basta con lo que dicen los informes, cuando ellos advierten que los informes que presenta el órgano de aplicación son iguales, idénticos. No sé si ustedes saben, pero por la 26061, el órgano de aplicación, que vendría a ser el Poder Ejecutivo, que es el encargado de presentar las estrategias dentro de los expedientes judiciales, tiene la obligación de presentar informes trimestrales. Y también lo tiene la obligación los hogares, que son donde están los niños y niñas privadas de cuidados parentales. Les voy a dar un ejemplo. Cada 3 meses. Si usted lleva un expediente, un abogado, se agarra un expediente, lo empieza a leer, se da cuenta muchas veces que los informes son idénticos. Y que muchas veces son estas personas, las defensorías, son los que le dicen al juez, no puede hablar, no se siente bien, no es el momento para... Y a veces el pibe quiere hablar. El pibe, entonces,
¿quién más legitimado que ustedes, los psicólogos, los que los acompañan desde los espacios clínicos, o aquellos que advierten que está pasando algo, que les hace ruido? Ah, me están pidiendo un informe, quiere que lo evalúe. Ah, qué raro, que ustedes ven en el expediente no pasa nada. ¿Eh? No, no, ahí ustedes tienen que, como profesionales, como auxiliares de justicia, si ustedes se sienten que están expuestos, tranquilamente podrían pedir que podrían pedir que se reserven sus informes para no quedar presos de estas impugnaciones que muchas veces terminan siendo obstáculos dentro de los procesos judiciales y hacen que los tiempos de espera de los pibes terminen siendo mucho más largos, mucho más agobiantes. Muchas veces le escucha a los pibes, y más que todo en los casos de abuso sexual infantil, inconvenientes técnicos que estamos teniendo, lamento mucho no haber podido terminar la presentación, pero bueno, me voy a quedar con esto para decirles que me parece que es lo importante, porque bueno, la ponencia avanzaba en realidad a repensar las prácticas de intervención judicial que tenían que ver con este rol de la justicia, de intervención, y a la hora de no trabajar de forma colaborativa, la sobreintervención. Lo importante que son los informes, lo importante que es la intervención de los peritos, en este caso, para poder, como les dije cuando empecé a presentar la ponencia, sacar los nudos en estas intervenciones. Y me quedo con esto que estaba diciendo cuando se cortó, que tenía que ver con el tema de la escucha, ¿no? Lo importante que es la escucha. Yo les había preparado bien un video de un caso en el que había hecho una intervención con una historia que se llamaba El tiempo de espera, qué pasa mientras nos demoramos en hacer un informe, porque a veces la justicia se detiene ante el informe, ¿no? Previa audiencia, un informe actualizado. Obviamente ustedes están colapsados del otro lado y tienen sus propios tiempos y esto es así, y lo sé y lo entiendo, pero también a veces escuchar lo que le pasa a los pibes, las pibas y lo que transitan a ellos y que los 6 meses de ellos no es lo mismo que nuestros 6 meses a la edad de adultos y todo lo que implica, ¿no? Que cuando aparece un pibe en el juzgado les... No sé, escuché una voz, pero No, 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 Meli, no, perfectamente, perfectamente. Meli, querida, la verdad que pudiste transmitir, yo creo que el espíritu del trabajo que preparaste ha sido absolutamente claro, nos has graficado, pero de manera sumamente explícita, la necesidad de poder generar una práctica de escucha en un ámbito de trabajo interdisciplinario, si bien enmarcado dentro de lo que es las prácticas de derecho, pero también has podido marcar las claras dificultades con las que nos enfrentamos en lo cotidiano con la burocracia muchas veces del sistema de administración de justicia, con las prácticas objetivantes, con las prácticas que de alguna manera determinan sus propios tiempos y no los tiempos del niño o niña, ¿no? Y lo dejaste muy claro cuando comentabas esto de que no se termina de escuchar al niño, ¿no? Y entonces se pondera una decisión en que muchas veces suele ser una decisión arbitraria, pero ejercida desde un lugar de poder, ¿no? Sí, y lo que les quiero contar, como cerrar, y me voy a tomar este abuso de esto un segundito más, decirles que hace una semana tuve la posibilidad de presentar una ponencia en el marco de los 34 años de la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas, donde presenciaron juezas de todo el país, vinieron a escuchar. Y presenté un panel donde las infancias hablaban y la justicia escuchaba. Fue esa la idea, no es que hablábamos nosotros los adultos, las adultas, sino que en el panel estaban ellos y la ubicación es muy significativa también, dónde estaban ellos para que los escuchen. Y a las víctimas puntualmente de maltrato, de abuso sexual y también a un niño trans, bueno, ya no, adolescente trans víctima que hizo su cambio de género en un hogar
donde están las infancias privadas de cuidados parentales, fue muy reparador para ellos la escucha. Entonces, Qué bueno, ¿eh? esa escucha que yo también escuché en la ponencia, que lamento muchísimo no haberla escuchado por estos temas de internet, en donde contaban cómo esta víctima le había podido decir lo que le había pasado en la primera entrevista en la que se había encontrado la profesional con ella. Más allá que después le encontraba en una segunda entrevista en otro contexto donde se pensaba, donde Sí. la víctima. Quiero decirles que la escucha es fundamental, la escucha que ustedes hagan en su espacio, la escucha, porque para ellos, para los niños los niños y los adolescentes, el lugar que ocupan ustedes, ya viniendo como peritos, como la justicia, para ellos representa muchísimo, para ellos representa, la escucha va a representar que les crean. Y eso es muchísimo, eso es lo que yo trabajo y a lo que yo me dedico. Y bueno, Lo sabemos, querida Meli, te agradecemos enormemente. Vamos seguramente a saldar en algún momento por ahí las interrupciones, pero no fueron un impedimento para seguir el hilo, digamos, el hilo de conducción de tu presentación. Muchísimas gracias, Meli, querida. Muy buen trabajo. Te agradecemos que lo hayas compartido con nosotros en estas quintas jornadas.